Un partesol o parasol es un dispositivo de control solar que nos permite proteger a las aperturas como puertas y ventanas de la incidencia directa del sol. Las ventanas, al recibir los rayos solares, admiten luz y calor, por lo que la temperatura del interior del edificio aumenta cuando las superficies acristaladas reciben directamente la radiación solar. Dependiendo de la época del año y las condiciones ambientales, esta ganancia de calor puede resultar favorable o perjudicial para tener una temperatura confortable al interior del edificio. Una ventana podría resultar favorable en invierno cuando se pretenda ganar temperatura, pero esa misma ventana podría resultar también perjudicial en verano cuando las temperaturas son altas y no se requiere de más ganancia térmica. También hay que considerar que esta misma ventana permite la iluminación y ventilación natural del edificio durante todo el año, por lo que no sería la mejor decisión eliminarla. Para este tipo de situaciones, los dispositivos de control solar como los partesoles o parasoles pudieran resultar de gran ayuda si son diseñados correctamente. Si no son diseñados correctamente, por el contrario de ayudar, perjudican. Así que no los coloques en un proyecto solamente por sentirte el gran arquitecto que incluyó partesoles para ser ecológico, sustentable, bioclimático. Aunque bueno, en estos tiempos de cambio climático, por muy bien diseñado y calculado que esté el partesol, no se sabe si termina siendo o no de ayuda con este clima tan loco y cambiable cada año. Los partesoles bloquean la incidencia directa del sol sobre la ventana, generando una sombra sobre ella, de modo que sigue entrando la luz, pero la temperatura no aumenta de igual forma, pues los rayos solares inciden directamente sobre el partesol y no sobre la ventana. Estos partesoles deben ser diseñados para que bloqueen el paso directo del sol cuando la temperatura es elevada, pero que no bloqueen al sol cuando la temperatura es fría y se requiera ganar calor al interior. Los partesoles pueden ser elementos verticales colocados a un costado o ambos de la ventana. Hay elementos horizontales colocados sobre la ventana y hay también combinaciones de elementos verticales y horizontales como las celosías. Todos estos generan distintas sombras sobre la ventana en las distintas horas del día y épocas del año. Para analizar mejor las sombras generadas y realizar un buen diseño del partesol, es necesario considerar herramientas como las gráficas solares y la máscara de sombras. En la máscara de sombras encontramos las diversas horas y meses del año en las que una apertura estará bajo la sombra de elementos como los partesoles. Esta máscara no es más que un sombreado que se realiza sobre la gráfica solar para analizar las sombras arrojadas sobre las ventanas en las distintas fachadas y orientaciones en las que se pudiera colocar. Para analizar las sombras producidas por un partesol en una gráfica solar, lo primero es ubicar la orientación de la fachada sobre la que se encuentra la ventana. Se traza una línea diametral en la gráfica de acuerdo a la orientación de la fachada, obteniendo así la parte de la gráfica a considerar. Ahora trazamos la línea de sombra producida por el parasol, pero para ello es necesario saber qué tipo de elemento de protección tenemos. Si se tiene un elemento horizontal sobre la apertura, es necesario obtener el ángulo vertical de sombra. En la elevación de la sección correspondiente al parasol y la ventana, trazamos una línea desde la esquina del elemento protector hasta la parte inferior de la ventana. El ángulo formado entre el parasol y dicha línea será el valor del ángulo vertical de sombra, el cual usaremos para ubicarlo en la gráfica solar. Contamos los círculos concéntricos en la gráfica hasta llegar al valor. Trazamos ahora una línea curva o arco de cuerda desde los costados hacia el punto encontrado. La parte interior será sombreada. La parte sombreada es entonces la máscara de sombras producida en la ventana por el partesol horizontal. Para los partesoles formados por elementos verticales, es necesario obtener el ángulo horizontal de sombra. Este valor lo obtenemos de la representación gráfica en planta del partesol y la ventana afectada. Trazamos una línea desde la esquina del partesol hasta el punto donde termina la ventana. El ángulo obtenido entre el elemento protector y la línea previamente trazada representará el valor del ángulo horizontal de sombra. Este valor lo trasladamos a la gráfica solar y se calculará de la forma que se hace con el ángulo de azimut, pero se medirá a partir del punto correspondiente a la fachada y lado del parasol y no a partir del norte como sucede en la gráfica solar. Se traza una línea desde el punto del valor obtenido hasta el punto central de la gráfica. La parte interior será sombreada y corresponde a los días en los que la ventana estará bajo la sombra del partesol.
Es importante aclarar que esta parte sombreada corresponde a los días y horas durante los cuales la ventana estará completamente sombreada, mientras que en la parte no sombreada de la gráfica, la ventana estará sin sombra o parcialmente sombreada por el partesol. Espero no se terminen enredando con tantas líneas y gráficas y ángulos y medidas y luces y sombras y partesoles, y que si el clima, que el confort térmico, que la temperatura, que la humedad, que el sol, que el viento, que no sé qué y qué más. Pero bueno, queremos aprender y diseñar para no seguir haciendo tanto daño a nuestro planeta. Ahora nos toca aguantarnos y tratar de entender todos estos enredos, todas estas vainas, como dicen en varios países. Ya que conocimos cómo funciona la máscara de sombras en la gráfica solar, se puede realizar el apropiado diseño de un partesol. Una vez obtenida la gráfica solar y analizados los datos climáticos del lugar, se puede decidir si es de ayuda o no un partesol y, en caso de ser necesario, diseñarlo de acuerdo a las necesidades que se tengan. Pongamos de ejemplo algún sitio del hemisferio norte donde el invierno sea moderadamente frío y el verano cálido. Para las ventanas de la fachada sur, una cubierta muy larga sería de gran ayuda en verano al dar muchas horas de sombra, pero en invierno bloquearía el paso del sol, por lo que una dimensión menor de la cubierta sería más apropiada. Un elemento vertical al lado oriente de esta ventana no resultaría tan útil o necesario, pues durante las mañanas del verano la temperatura es cómoda y en invierno toda ganancia de calor es bienvenida. Un elemento vertical al lado poniente de la ventana sería muy conveniente para evitar los rayos solares de las calurosas tardes en verano, sacrificando la poca ganancia térmica que se podría obtener durante las tardes de invierno. Se concluye entonces que lo más ideal para una ventana ubicada al sur sería un partesol con un elemento horizontal sobre la ventana y un elemento vertical del lado poniente, generando sombras en las calurosas horas de verano y permitiendo el paso del sol durante invierno. En ese mismo sitio, para una fachada norte, al incidir poco el sol, los partesoles no son tan necesarios, aunque podrían ser de ayuda a elementos verticales que protejan del sol durante las cálidas tardes del verano. Para una fachada este, un partesol horizontal que genere sombra durante las horas del mediodía con mayor temperatura sería suficiente, además de que no bloquearía el paso del sol en las frías mañanas de invierno. Para la fachada poniente lo ideal sería no tener aperturas y, en caso de que las hubiera, tener otros elementos como árboles u otros elementos constructivos que generen sombra, pues un partesol para que funcionara bien en esta fachada tendría que ser de dimensiones enormes. Cabe señalar que este ejercicio es solo una suposición para un proyecto, por lo que aún en condiciones similares, cada proyecto es distinto y las necesidades pueden ser completamente diferentes. Pudiera ser que en un proyecto se requieran temperaturas más altas o más bajas al interior para ciertos espacios, o que haya otras prioridades a cumplir. También hay necesidades económicas, constructivas y estéticas muy distintas en cada caso, por lo que cada uno debe ser analizado particularmente para tomar las mejores decisiones. Así que ya saben, no copien por copiar, y si lo llegan a hacer, sean buenos copiadores y háganlo bien. Los partesoles son elementos arquitectónicos que, debido a las sombras que generan, son de gran ayuda para crear condiciones más confortables térmicamente al interior de las edificaciones. Es importante señalar también que no son la única solución para sombrear una ventana, ya que se pueden considerar otros elementos como árboles y vegetación, otros elementos constructivos y otros dispositivos de sombreado que se mueven según la sombra requerida manualmente e incluso automáticamente. Otro punto a considerar es que los elementos existentes en el lugar, como árboles y construcciones vecinas, también generarán sombras, e incluso el cuerpo propio del edificio o proyecto a analizar generará sombras que deben ser consideradas. En los próximos videos explicaremos un poco más a fondo cómo diseñar partesoles, así que estén pendientes a este canal. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Esperemos les haya sido de ayuda. Gracias por su tiempo y atención. Hasta la próxima.